Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que todos se encuentren muy bien, que la estén pasando de lo mejor. Para esta semana, nuestro segundo encuentro, nosotros vamos a ver en esta oportunidad, dentro de la historia antigua medieval, lo que vamos a continuar haciendo. Entonces, para esta semana nosotros vamos a iniciar con el recorrido histórico desde los años 30 en adelante, hasta el año 100 aproximadamente, que termina el siglo I y que termina una etapa muy importante dentro del cristianismo o dentro del movimiento cristiano, como siempre se ha denominado, que ya es el asentamiento de las bases para lo que posteriormente sería oficialmente el cristianismo. Entonces ya los pilares de todos estos precursores, de hombres que dieron su vida por el cristianismo, ya estaba llegando a su final. Entonces hay que hacer un breve repaso por lo que ha significado la historia desde el comienzo. Y nosotros sabemos, y eso lo tenemos nosotros muy presente, que Dios escogió para la salvación de la humanidad una pequeña e insignificante minoría del pueblo. Con esa pequeña e insignificante minoría del pueblo fue que Dios trabajó. El mismo Señor Jesucristo escogió una porción muy pequeña de personas, y si se pone y si se analiza, sin condiciones alguna, sin condición alguna para lograr una misión o para emprender algo, y sin embargo salieron adelante. Individuos de poca importancia dentro del poder político, y se dice político por no decir social y económico, sino dentro de todos los ámbitos, eran personas sin ningún tipo de preparación o condición. En la comunidad de Jerusalén comienza el desarrollo de una organización definitiva. Ya la semana pasada en la introducción estuvimos hablando sobre eso, de cómo en Jerusalén va a ser el centro de operaciones para que se comience a desarrollar lo que posteriormente sería el cristianismo como tal. Entonces, ya ahí se comienza la organización definitiva de cómo iban ellos a trabajar y cómo ellos iban a organizarse para la misión que tenían por delante. Se comienza por los nombramientos para la atención. Comienza aquella estructura, aquella organización, aquella estructuración de las cosas que hay que hacer. Quiénes iban a cumplir cada función y cómo la iban a cumplir. Ahí está, estamos hablando en este primer plano de Jerusalén, y estamos hablando en este primer plano lo que ellos creían que estaba bien. Cuando digo ellos, estoy hablando de los 12 apóstoles y estoy hablando de los primeros, que ellos creían que estaban haciendo las cosas muy bien y comenzaron su estructuración, comenzaron toda la organización, toda la planificación de las cosas y quién tenía que hacer cada actividad. Y ahí estaban ellos haciendo ese, ese ordenamiento de cómo iban a comenzar a trabajar con la misión que Jesús le había dejado. La muerte de Esteban va a marcar el inicio de la persecución en Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a ser un ícono en cuanto a ya estamos identificados, ya estamos marcados, o ya nos están observando y ya nos quieren, nos ven como sus enemigos. Entonces Esteban va a marcar ese inicio en cuanto a lo que se está pensando y diciendo de los seguidores de Jesús. Se cree que en el año 49 después de Cristo, que Pablo realiza su primer viaje a Antioquia, a Jerusalén, y se entrevistó con los líderes, marcó también el inicio y el comienzo de la distribución global del movimiento
de Jesucristo. Marcó ese inicio de cómo ya ellos estaban preparados para distribuirse. Solamente que ese momento donde Pablo se acerca a ellos es también para delimitar cosas importantes que se hablarían ahí y que marcaría un precedente dentro de la historia, porque marcaría un precedente dentro de la historia del cristianismo que sirvió para el siglo I y va a ser y sirvió para todas las generaciones. Pablo asumir la responsabilidad y la entrega de lo que Jesús le había dado, le sirvió a él para llegar a Antioquia con ideas muy claras, ideas muy definidas de lo que tenía que hacer y de lo que tenía que decir, sabiendo que se iba a enfrentar nada más y nada menos que a la cúpula de el movimiento, a los hombres que pertenecían al círculo cerrado de Jesucristo. Y entonces en esta conferencia apostólica o concilio de Jerusalén, como también se le llama, es el primer acto público de la historia del cristianismo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se marcó las pautas y los principios para que quedaran plasmados cómo se iba a evangelizar, cómo iban a llevar el mensaje de salvación a todas las personas. En donde ya lo comentamos la semana pasada, que posturas muy caldeadas entre todos los presentes. ¿Para qué? Por desacuerdos al principio. Lo que se pensaba que iba a ser una cálida reunión no pasó así, sino de que fue más allá, fue en confrontación hasta lograr los acuerdos definitivos. Y entonces se construyen las bases de la enseñanza de Jesús y los orígenes de la religión. Ya lo que se había planteado ahí, de ahí en adelante, eso sería esos cimientos que los ayudarían a ellos a tener la claridad y cómo iban a decir de manera unánime el mensaje. Cosa efectiva, porque sí se logró que este primer encuentro público tuviera éxito. Y sí se logró. Y de que Pablo marcara su posición en cuanto a qué tenía él para hacer. Y lo que ya sabía que era su misión. No llegó improvisando, no llegó pidiendo, no llegó preguntando, sino que llegó con la claridad suficiente de lo que Dios, por intermedio del Señor Jesús, le había dado. Así que Pablo fue ahí para asentar las bases de lo que él iba a hacer. Y donde ya Jesús le había dado todo para que él ministrara a las poblaciones. Poblaciones que ya habían recibido mensajes, que ya habían recibido palabra, pero que no tenían doctrina, que no tenían orden, que no tenían estructura. Y Pablo en eso se estaba especializando. ¿Para qué? Para reorganizar a los que ya habían creído. Pablo resalta, por ejemplo, en las cartas a Gálatas, su disposición de seguir adelante a su manera. O sea que él asevera que él iba a Antioquia, sí, pero que él seguiría adelante con lo que Jesús le había dado y lo que Jesús le daba. Que él no se iba a someter a ninguna voluntad de nadie, sino a lo que Jesucristo
le estaba dando precisamente a él. Entonces él lo marcó como precedente, diciendo cómo era que él iba a actuar. Las versiones orales, porque había muchas versiones orales, continuaron circulando mucho después de la aparición de los primeros evangelios escritos. Sí. Y es que si algo tiene en particular los primeros años del cristianismo, fue precisamente eso, de que las versiones orales estaban fluyendo mucho, fluían demasiado, y entonces aparecía cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de escritos. ¿Por qué? Porque las versiones orales se expandían, y entonces ahí proliferaba los escritos de acuerdo a lo que estaban oyendo. El manuscrito más antiguo del cristianismo durante la década de los 60 y la desaparición progresiva de la primera generación hace que los testigos oculares reales, la seguida persecución a estos y la guerra que provocó la dispersión del círculo de Jerusalén, aportó un incentivo a las enseñanzas de Jesús. O sea, que nada de lo que ocurrió, nada de lo que estaba pasando, de acuerdo a los escritos y a lo que se estaba viendo, lo que hace es que refuerza las enseñanzas de Jesucristo. Tenemos por ejemplo a Marcos, perteneciente al círculo de Pedro, creó el evangelio de forma literaria. Papías en sus observaciones dice que al final de sus días, al final del día de Marcos, acompañó a Pedro en su misión, en una misión en la que ofreció las traducciones simultáneas al griego colonial de los sermones arameos de Pedro. O sea que Marcos le servía de intérprete a Pedro para realizar y plasmar lo que se estaba diciendo. Su evangelio fue escrito poco después de la muerte de Pedro. O sea que le dio tiempo de documentar lo que Pedro había hecho. Y lo que Pedro sabía de la misión con el Señor Jesús. Cosa importante, que Pedro es testigo ocular. Y Marcos lo recopiló muy bien. El esfuerzo encaminado a ordenar y reaccionar elementos difíciles en una narración cronológica. Eso va a determinar algo muy importante. Ordenar y racionar elementos difíciles en una narración cronológica. Es por eso que dentro de la cronología de la historia del cristianismo primitivo, es que aparecen, como lo dije, demasiados escritos apócrifos, cosa que ninguno tenía el orden ni el razonamiento necesario para poder decir que tenía fundamento canónico. Pero cuando yo le digo cualquier cantidad, es cualquier cantidad de escritos que, a Dios gracias, hubo consenso y ninguno de estos fue tomado en cuenta. Ninguno. Lucas, por su parte, pertenecía a la escuela de la misión de Pablo ante los gentiles. Si Marcos recogía información de Pedro, Lucas lo hacía de Pablo. Y entonces estaban haciendo, llenando y teniendo esa información, pero una información que es veraz, de primera mano. Y eso es lo que da peso y seriedad a el canon.
Mateo representaba lo que había quedado de la iglesia judía de Jerusalén después del asesinato de Santiago y la partida de Pedro. Otro testigo que está ahí recogiendo las fuentes. ¿Para qué? Para que quedara recopilado y aquella compilación de las verdades que fueron dichas. Los orígenes del cristianismo se encuentran en un contexto caracterizado por divisiones y conflictos. Eso no es nada nuevo. Eso no es extraño que en toda organización y en todo comienzo existan las divisiones y los conflictos. Y el cristianismo no se va a escapar de estas divisiones y estos conflictos que existieron entre ellos mismos. En las primeras generaciones cristianas existieron 3 movimientos. Ya se puede ver que sí existieron 3 movimientos bien definidos y movimientos que yo siempre lo recalco, independientemente cómo actuaban ellos, tenían un mismo fin: llevar el mensaje de salvación. Independientemente cómo actuaban ellos, la comunidad de Jerusalén tenía una postura muy definida, una posición muy clara, muy precisa, muy ortodoxa. Los discípulos de Galilea, un poco ya más encaminados a los objetivos, y los cristianos de la diáspora, representados por Pablo, todo lo contrario. Sabían y amaban a Cristo, tenían aquella devoción por su salvación y todo lo demás, y en muchos casos había que frenarlos porque se volvían libertinos. Entonces ahí se da las 3 generaciones de cristianos que ya estaban presentes en el siglo I. El cristianismo primitivo, además de la labor de los misioneros, también recibió aportes de comerciantes e inmigrantes, personas que sintieron la necesidad de aportar para que este movimiento se expandiera y creciera. Entonces se le toma como válido el esfuerzo que ellos también hicieron para que eso se diera. Dentro de las comunidades, lo que se imponía era el monoteísmo: Dios único y Jesucristo el Señor. Ya no había duda de que eso era así. Ya no quedaba duda de que eso era así. De que sí tenían un concepto bien claro de quién era Dios y que Jesucristo era el Señor. Para ellos no había problema. Algo muy importante en las mujeres dentro de las comunidades primitivas, dentro del movimiento, eran tomadas en cuenta de una forma muy activa, porque la mujer aportó a la expansión del cristianismo. La mujer aportó al desarrollo de todas estas manifestaciones de fe que se estaban dando. El cristianismo primitivo de Jerusalén, sabiendo que eran el primer centro de destrucción del año 70, dejó a la iglesia con una independencia. Ellos fueron destruidos, pero el templo fue destruido en el año 70. El cristianismo fue vituperado aún más, siendo que fue contra los judíos que fue la destrucción, pero esto marcó que la iglesia se fortaleciera después del año 70. Ya para el año 100 se extendía el cristianismo en todas las ciudades. En todas las ciudades el cristianismo ya estaba agarrando fuerza suficiente para desprender. Los primeros grupos se reunían por las tardes en casas privadas para compartir
la palabra de Dios. Las persecuciones por supuesto no tenían que desaparecer, antes por lo contrario. Los romanos estaban ahí atentos a todo lo que pasaba, pero no pudieron detener los avances del cristianismo. No pudieron detenerlo. Fue algo incontrolable. El cristianismo primitivo creció poco a poco en el siglo I, pero iba como se dice, sin ningún tipo de atajo, buscando siempre lograr los objetivos de la evangelización y que el mensaje se extendiera. Es necesario recordar que durante este siglo proliferaron los evangelios apócrifos, cosa que ninguno llenó los requisitos para poder decir que tenía una canonicidad. Ninguno, a pesar de que trataron y decían que hablaban en nombre de Jesús con un mensaje de salvación o añadiendo algo que hiciera alusión al mensaje, pudieron lograr nada. Los eventos más resaltantes del siglo I es el nacimiento de los evangelios posterior a los escritos paulinos. Cuando me refiero a los resaltantes del siglo I, estoy hablando ya del nacimiento del movimiento cristiano como tal. Por eso es que se dice los eventos más resaltantes del siglo I en cuanto al movimiento cristiano. Porque si nosotros nos ponemos a ver, el movimiento más resaltante del siglo I es la llegada de Cristo y la crucifixión y la resucitación por parte de él y haber salvado a la humanidad. Está bien, pero dentro del movimiento cristiano son los evangelios uno de los eventos más importantes. Y por supuesto está después de los escritos paulinos, ya que, como sabemos, los escritos paulinos son los que echan las bases para que posteriormente se animaran y escribieran los evangelios. La guerra judeo-romana, la destrucción final del segundo templo de Herodes, y el colapso del gobierno judío hace que esa crisis que se estaba generando tomara forma y definiera quién era quién. El martirio de los apóstoles y discípulos marca el esfuerzo de lo bien que realizaron su misión. Se escribe el Apocalipsis, el cual fue el único escrito de los tantos que estaban circulando, ya que tenían seriedad, el apóstol Juan. Después de todos los escritos canónicos que ya estaban circulando y que se iban a ser los aprobados, llega el Apocalipsis entre el año 90, para el año 90 en adelante. Esta carta es la que sí va a ser tomada en cuenta por la seriedad del autor como documento válido dentro del canon. Entonces nosotros podemos ver que ahí va a ser el punto final de todos los documentos escritos dentro del canon bíblico. A partir del siglo II comienza lo que sería ya no la etapa de los apóstoles, sino la etapa post-apostólica y los primeros padres de la iglesia, que son los seguidores de estos hombres que marcaron una historia y que ellos continuarían con esa misión. Pero aquí hay algo muy importante. Hasta donde hemos hablado, hasta donde hemos estudiado,
se puede ver que estamos hablando de un cristianismo, hombres que tenían la misión de llevar el mensaje de salvación. En ningún momento se ha hablado de otra cosa. En ningún momento dentro de la historia se habla ni de denominaciones, ni de corrientes, ni de nada que se le parezca. Porque para este grupo de hombres, todos eran iguales. Cuando alguien proponía algo, lo apartaban, porque sabían que no traía el mensaje de salvación. Y ya desde el mismo siglo I comienzan a verse como falsas doctrinas y falsos maestros. Es por eso resaltar y recalcar que hasta aquí era un solo cuerpo, una sola comunidad, una sola iglesia. Hasta aquí. Pero se resalta y recalca ¿por qué? Porque en los siglos siguientes van a ser determinantes para las divisiones. Entonces, como van a ser determinantes para las divisiones de la iglesia, es muy importante que se conozca que hasta aquí es una sola comunidad de los verdaderos seguidores de Cristo. Una, que dije que habían grupos, sí, grupos que tenían unas características por la ubicación, la región y todo esto, pero no tenían un mensaje diferente. Tenían el mismo mensaje. No nos enredemos. Sí. Grupos, sí, con características diferentes, sí. Dentro del mismo cristianismo. Dentro del mismo cristianismo. Entonces, no, a diferencia de traer otro mensaje. Era un mismo mensaje, pero ya estaban empezando a circular otros mensajes o unas adaptaciones que no tenían nada que ver. Por eso el siglo II va a ser muy importante dentro de la conformación del cristianismo como tal y las bases para lo que posteriormente fue toda la historia. Bendiciones, mis hermanos.